Ontogénesis del sistema nervioso. División del sistema nervioso. Se divide en dos el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, que incluye la totalidad del cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Lo forma la enorme red de neuronas y fibras nerviosas que se extiende desde el sistema nervioso central hasta todo el organismo. Sistema nervioso periférico, el cual conecta al encéfalo, que es parte del sistema nervioso central, con todos los órganos internos y la estructura musculoesquelética del cuerpo. Sus vías de comunicación están formadas por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios. A su vez cuenta con dos vías de organización: aferente para la entrada de información, generalmente sensitiva, está formada por neuronas sensoriales, y eferente, de retorno de información de respuestas motores, está conformada por neuronas motoras. Sistema nervioso periférico. Es importante recordar que el sistema nervioso periférico se divide en nervioso somático esquelético y sistema nervioso autónomo visceral. El sistema nervioso somático se encarga de enviar señales sensoriales al cerebro. Son registradas por la piel, las mucosas y las articulaciones. También lleva órdenes que envía al cerebro para llevar a cabo el movimiento voluntario a través de las neuronas motoras, como por ejemplo cuando manejamos un automóvil o cuando tecleamos la computadora. El sistema nervioso autónomo, conjuntamente con el endocrino, se encarga de mantener la homeostasis del cuerpo humano. Regula movimientos involuntarios, como el latido cardíaco y la digestión. El sistema nervioso autónomo cuenta con dos subsistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático acelera las funciones internas y el parasimpático disminuye estas funciones. Un ejemplo sería cuando nos enfrentamos a una situación de peligro. El simpático es el que se encarga de acelerar el corazón, dilata las pupilas de los ojos. El parasimpático disminuye estas funciones, haciendo que el cuerpo vuelva a su estado normal. Los segmentos medulares pertenecen a una división de la médula espinal y son los siguientes: segmentos cervicales, que cuenta con 8 segmentos, torácicos con 12 segmentos, lumbares 5 segmentos, sacros 5 segmentos igual, y coxigio, que consta de un solo segmento. ¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Iván Tomasino Rosas. El tema que me toca exponer es sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En esta ocasión nos vamos a inclinar un poquito por el sistema central, el cual a su vez está dividido en encéfalo y en médula espinal. El encéfalo está dividido por lo consiguiente en 4 partes, que es el cerebelo, el diencéfalo, que a su vez tiene estructuras como hipotálamo, tálamo, glándula pituitaria, epitálamo, subtálamo. Y la última parte del encéfalo es el tronco encefálico, que de igual manera tiene su propia estructura: el mesencéfalo, puente, tronco encefálico y la médula oblicua. ¿Okay? El encéfalo es la parte del sistema nervioso central, sede de la conciencia y la razón, el lugar donde se centra el aprendizaje, la memoria y nuestras emociones. A su vez está dividida en 4 partes, que es el cerebro, que es la estructura encefálica más grande, parte del cerebro anterior. La corteza cerebral procesa la información sensitiva y motora y también permite mantener la conciencia. Esa es la capacidad que tenemos nosotros de percibirnos a nosotros mismos y percibir el entorno que nos rodea. De igual manera está ubicado en los lóbulos occipitales del cerebro. Su función principal es mantener la postura y el equilibrio de nuestro cuerpo, indicando los movimientos musculares al cerebro. Esa es la definición del cerebelo, que es otra de las partes en las que está dividido el encéfalo. La tercera parte
es el diencéfalo, que es una estructura del cerebro formada por sustancia gris localizada entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo. Se había llegado a una especie de ejemplificación donde se veía que el planeta Tierra era el cerebro y su núcleo, en este caso, puede ser el mismo diencéfalo. El cual a su vez está dividido en hipocampo, en epitálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo. Es la estructura del diencéfalo. Vamos a inclinar en esta ocasión por el tálamo, que es la estructura que recibe la información de todos los sentidos. La integra para que la estructura de la corteza cerebral procese la información. Una de las funciones importantes del tálamo es el control del ciclo sueño-vigilia, donde determina cuándo tenemos esa energía y cuándo nos sentimos cansados. Es un sinónimo de que tenemos que dormir. De igual manera, una de sus mayores contribuciones es el desarrollo a largo plazo de la memoria. Creo que una no menos importante es la activación de la capacidad de alerta ante algún peligro inminente. El hipotálamo es otra de las estructuras. Es la región nuclear situada en la parte de abajo del tálamo y está constituida por una gran parte del diencéfalo. Partes de la función del hipotálamo es la encargada de regular la temperatura corporal, apoyándose en el control de la frecuencia en la sudoración y la frecuencia respiratoria. También surgen de ahí las emociones como la rabia, la tristeza, la alegría, el apetito sexual y la sensación de enamoramiento entre los novios. También es capaz de regular todos los sentimientos provocados por el hambre. Las partes posteriores y anteriores del hipotálamo tienen la capacidad de regular y controlar el sueño y el buen descanso que este le puede generar al cuerpo. La última parte es el tronco encefálico. Es la última parte del encéfalo. Es un área intermedia entre la médula espinal y el cerebro. Está constituida por tres elementos, que es el mesencéfalo, la parte superior, el puente troncoencéfalo, que es la parte media, y la parte inferior, que es la médula oblonga. La función importante del mesencéfalo interviene en la regulación de su ciclo del sueño y de vigilia, y de igual manera contribuye en la temperatura corporal. El puente troencefálico permite la información que fluya desde el cerebro hasta la médula espinal y viceversa. Transmite señales a los nervios que le permiten mantener la cabeza erguida o transitar sin perder el equilibrio. De igual manera, muy importante, interviene en la percepción del dolor, del gusto, del tacto, la segregación de la saliva, de las lágrimas, la percepción auditiva y demás actividades. Y por último, la médula oblonga, que es la parte inferior, es una vía de paso para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes que transportan información entre el cerebro y la médula espinal. Aquí se ubican los centros de funciones vitales del cuerpo, como aquellos que mantienen la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la respiración. Es mi contribución, compañeros. Espero que hayan sido acertados mi información, mi exposición. Okay. Les agradezco su comprensión. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Marbella Gallegos, soy del grupo 9137, formo parte del equipo número 23, que también están mis compañeras Nayeli Martínez y mi compañero Iván Tomasino. A mí me toca exponer los últimos tres temas, que son los ganglios basales, el sistema límbico y los límites de los lóbulos. Bien. Antes de empezar la grabación, quiero pedirles una disculpa. De verdad voy a hacer lo mejor posible porque estoy haciendo mi presentación desde mi celular. Desafortunadamente mi computadora no tiene cámara y se me complica. Estoy buscando otras opciones y no encontré cómo hacer la presentación
puede haber algunas fallas técnicas, entre que muevo la diapositiva, la alejo, la acerco. A veces ahorita la cámara está súper bien ahí, no tapa ni la cámara, ni la imagen ni las definiciones, pero va a haber momentos en que sí, lo voy a estar moviendo izquierda, derecha, entonces de verdad me disculpo y haré lo mejor posible para no distraer el tema, el objetivo principal de estos temas y no estarnos fijando en la cámara. Bien, damos inicio. Empezamos con los ganglios basales. Del lado izquierdo está una imagen donde aparece la mayoría de sus componentes. Puse uno que trae los más completos. Encontré en estos temas que ninguna de las fuentes de las lecturas coincide al 100%. Puse una imagen donde viene bastante completo y voy a desarrollar algunos nada más que son los que llegan a coincidir en todos los casos. Bien, empezamos con la definición de los ganglios basales. Es un grupo de núcleos grises subcorticales que refinan la actividad motora voluntaria. Estos reciben y procesan los estímulos de amplias áreas de la corteza cerebral para luego transmitirlos nuevamente al tálamo. Después, el tálamo envía esos estímulos refinados a través del encéfalo, principalmente regresa a la corteza y el tronco encefálico. Voy a acercar un poco la imagen para poder apreciar la descripción, las flechas y la respectiva, las flechas. Entre los principales componentes es el tálamo, que es esta sustancia roja, parece como una C invertida o un aparatito que utilizan las personas que no escuchan bien. Entre los componentes encontré que son los más comunes y que llegan a coincidir es el núcleo caudado, que a su vez está formado por cabeza, cuerpo y cola. Está también el núcleo lenticular, que a su vez está formado por el putamen y el globo pálido. Y el globo pálido se subdivide en segmento lateral y segmento medial. También aparece la sustancia negra, el cuerpo amigdalino o la amígdala, que aparece tanto en este tema como en el siguiente, porque va muy de la mano con el hipocampo. Bien, voy a alejar otra vez la imagen para poder pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Listo, aquí están las funciones de los ganglios basales. Entre las principales funciones es la planeación, la modulación de los movimientos, memoria, movimientos oculares, proceso de recompensa y motivación. Los componentes más destacados es el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Y las estructuras relacionadas funcionalmente es el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Ahora les voy a explicar algunos de los componentes más destacados y que les comentaba que llegan a coincidir con casi todas las lecturas. Bien, la función del globo pálido se refiere a que está involucrada en la constante y sutil regulación de movimientos para crear acciones motoras y fluidas, al igual de precisas, y tiene principalmente una acción inhibidora que equilibra la acción excitadora del cerebelo. Voy a mover un poquito la imagen para poder apreciar la descripción. A ver, lo voy a... Listo, y ahora voy a mover la imagen donde aparezca porque está tapando. Quiero mostrarles la imagen con sus respectivas componentes y poder ver las flechas. Bien, el globo pálido. Aquí me parece que consta de dos. Uno es el medial y el lateral. Lo voy a acercar un poco más todavía. Listo. El globo pálido medial es el que está abajo. Parece un pequeño arco en un tono marrón cubierto por una sustancia blanca. Un poco más arriba sigue el globo pálido lateral. Es una forma muy similar. El color es exactamente igual, solo cambia que es el mayor tamaño. Sigue siendo rodeado por la sustancia blanca. Después sigue el putamen. Es más grande, es en un tono más oscuro, parece más un tono café. Seguido de la cabeza, núcleo caudado. Hasta arriba está la rodilla, cuerpo calloso. Abajo encontramos el tálamo, se ve del mismo tono que el putamen. Y hasta el final está la cola, núcleo o caudado. Y es este circulito en forma
como de un riñón en miniatura en color rojo. Muy bien, lo voy a recorrer. Listo. Aquí aparecen otros componentes. Es el núcleo caudado, la amígdala y el putamen. Las funciones del núcleo caudado es la realización y coordinación de movimientos, memoria, aprendizaje y sensación de alarma. Voy a acercar otra vez la imagen para poder apreciar los componentes, porque ahí solo se ve la imagen más no su descripción. Listo, al momento de alejarla, ahí se alcanza a ver. A mí me llama la atención esta figura, la relaciono mucho o la encuentro a similitud con la forma de un esperma. La diferencia que encuentro es la protuberancia que tiene hasta el final, que es la amígdala, parece esta vez como una cabecita de cerillo, pero en color naranja y en forma como ese detalle al final de la colita. Bien, los componentes están esa protuberancia cuerpo amigdalino o la amígdala. Sigue la cola, en la curvatura donde está más grueso es el cuerpo, donde está más gruesa aún es la cabeza, y esta cubierta azul es el núcleo lentiforme. Y en la parte de atrás está el tálamo. Yo lo relaciono o trato de identificarlo como si fuera un pedazo de gelatina rojo, como una sustancia gelatinosa, para que sea más fácil identificarlo. Veo la sustancia roja y veo dónde está ubicada. Es el tálamo. Bien, el tálamo y la amígdala van muy de la mano en cuestión de sus funciones que llegan a desempeñar. En este tema y en el otro se van a estar mencionando porque tienen mucha similitud. Voy a alejar un poquito la imagen porque todavía falta un componente del lado derecho y voy a cambiarla la posición de la cámara porque me está tapando. Bien, este es el de la amígdala y el hipocampo, que tienen mucha similitud en las funciones en cuanto a la memoria. Por ejemplo, nos dicen David Jackson y Kaylin de 2000 que están implicados en la gobernación y regulación de emociones también. Se habla que cuando una de estas estructuras son dañadas o extirpadas, los animales agresivos pueden volverse mansos y dóciles. Bien, lo voy a recorrer para poder ver. Listo, el putamen. Bien, la definición. La función principal del putamen es regular las funciones motoras e influenciar varios tipos de aprendizaje utilizando la dopamina para llevar a cabo sus funciones. Coloqué dos imágenes, una de perfil y otra me causa dudas si es de frente o de espalda, pero bueno, para poder identificar en dónde se encuentra. En la primera imagen daría la impresión de que solo es una pequeña área, ¿no?, de este lado, pero ya que aparece en otro ángulo nos damos cuenta tanto izquierda y derecha aparecen dos, entonces están de ambos lados. Bien, lo voy a mover un poco ahora para acá para poder explicar la amígdala. La amígdala, se habla que es la principal núcleo de control de las emociones y sentimientos del cerebro, controlando asimismo las respuestas, manifestación a miedo. En la imagen ahí se ve, ¿no? Es como una bolita roja y tiene a la vez como si fuera un anillo rojo. Se habla que el significado de amígdala es almendra. Se le llama de esta forma precisamente por la forma que tiene. Se habla también que la amígdala es una estructura subcortical situada entre la parte interna del lóbulo temporal y medial. Muy bien, se relaciona mucho con la memoria, como lo que decía en esta área, ¿no? La memoria y en situaciones que pueden amenazar al organismo. Envía proyecciones al hipotálamo, el cual se encarga de la activación del sistema nervioso autónomo para aumentar los reflejos de vigilancia. En este caso, cuando llega a haber alguna situación de riesgo, bien puede ser que el cuerpo nos dé la señal de una paralización o de huida. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Voy a mover otra vez la cámara porque aquí me está tapando y para poder pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Los componentes subcorticales. Ya vimos
unos componentes, vemos otro, hay aquí 2 recuadros. Igual pasa mucho tanto en los componentes y en las funciones llegan a variar. Traté de poner la mayor cantidad de componentes y de buscar las funciones que llegaran a coincidirse en las diferentes fuentes. Bien, en los componentes corticales encontramos la amígdala, lo que mencionaba hace un momento, la función de miedo y respuestas de ansiedad. El bulbo olfatorio recibe información olfativa sobre los olores detectados de la cavidad nasal. Forma también parte el hipotálamo, su función salida final del sistema límbico. Los núcleos anteriores y dorsomedial del tálamo y los núcleos septales. En el otro recuadro, el círculo de Papez, aquí nos aparece el giro singular, el giro parahipocampal, la corteza entorrinal, el subículo, núcleos mamilares, lateral y medial, núcleo talámico anterior y cápsula interna singular. Voy a alejar un poquito, a acercar la diapositiva para ver la imagen. De los componentes que acabo de mencionar aparecen aquí la mayoría. Lo voy a acercar un poquito. El cuerpo calloso, el giro del cíngulo, el fornix, el giro dentado, el núcleo interpendicular, la amígdala, el cuerpo manilar, el bulbo olfatorio. Aparecen aquí en su mayoría de los componentes. Lo voy a alejar un poco y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El sistema límbico. Veo este título y me causa mucha gracia porque en la lectura, en una de las lecturas que marca como lectura básica el programa de esta materia, decía que para recordarlo más fácilmente hay que tener presente las funciones y las 5 Fs, que curiosamente en las 4 sí coincide y en la quinta pues ya no. Entonces esa es la idea del chiste, que caí, ¿no? Caí, nunca había buscado como que las especificaciones del sistema límbico. Entonces yo sí, ¿dónde está la otra F? Pues no estaba. Pero bien, busqué en otra fuente y encontré, ¿no? Una forma muy fácil de recordar las funciones son las 5 Cs. La primera, comer; la segunda, conmemorar; la tercera, comportarse; la 4, clan; y la quinta, copular. Que comer se refiere a saciar hambre y sed. La segunda, conmemorar, se refiere a la memoria. La tercera, comportarse, habla de la respuesta emocional que puede tener nuestro organismo. El cuarto, el clan, se refiere a la reproducción sexual y los instintos maternos. Y el último, que es copular, se refiere a la excitación sexual. Entonces ahí sí ya se cumplen las 5C. Bien, la definición: es un anillo de estructuras holgadamente conectadas que se localizan entre el núcleo central y los hemisferios cerebrales. Es considerado el epicentro de la expresión emocional y del comportamiento. En el recuadro a la derecha con la estrellita amarilla lo puse así para poder identificarlo más fácil, ¿no? De las principales funciones, ¿no? Se habla que desempeña un papel central en los momentos de estrés. Muy bien, en los componentes encontramos la corteza orbitofrontal, el hipocampo, la corteza insular, el giro singular, el giro parahipocampal. Bien, antes de continuar con la explicación de los componentes, se me pasó mencionar en dónde se ubica y de qué está rodeado. Bien, el sistema límbico se localiza entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Estos a su vez interactúan frecuentemente con la corteza cerebral, principalmente con los lóbulos frontales, y estos se encargan de interpretar y modular emociones tratando de dar una respuesta coherente o razonable. Voy a mover un poquito mi cámara porque no me alcanza a ver. Ajá, la toma no era buena. Listo, ahí ya. Ahora sí, en los componentes corticales, en la corteza orbitofrontal permite percibir olores, está involucrada en la formación de recuerdos. El hipocampo asociado con memoria a largo plazo. En este tema y en el siguiente, en varios, aparece que el hipocampo y la amígdala va muy relacionado en cuestión de temas de memoria. Se hablaba que si llega a haber alguna
algún daño, alguna afección en esta área, se puede afectar la memoria a largo plazo. ¿De qué forma? Si se llega a tener una lesión, los recuerdos que haya almacenado en su memoria los seguirá visualizando, reteniendo, recordando. Pero después de la lesión ya no podrá almacenar recuerdos nuevos. Se hablaba, ¿no?, tanto de los seres humanos y de los animales, ¿no? El caso de los perros, que llegan a tener alguna lesión o que les hayan extirpado esta parte de su cerebro, puede pasar que de pronto están caminando y no saben en dónde están ni hacia dónde van, porque ya no tienen funcionamiento de la memoria al 100%. Bien, también se habla que cuando se estimulan algunas partes de esta estructura, también puede ocasionar que los animales sientan temor o pánico, o también la estimulación en otras partes llegue a provocar ataques propiciados, o en el caso de los seres humanos, sentir placer. Esto es que los seres humanos experimentamos cierto placer en algunas áreas y se llega a estimular de una manera eléctrica, de una forma no tan intensa se experimenta el placer. Se habla también de la habilidad de interpretar, es que se me volvió la cámara, interpretar las expresiones faciales de las demás personas, que esto puede ser como una sonrisa, el guiño, ¿no? Poder interpretarlo, ¿no? Feliz, contento, enojado, triste, poder diferenciar las emociones. Bien, seguimos con la corteza insular, asociado con deseos, antojos y adicción. El giro singular se basa en la percepción de dolor neuropático y nocicepción. El giro parahipocampal proporciona un camino con la comunicación entre las áreas de asociación cortical y el hipocampo. Cuando alguna de estas áreas llega a ser dañada, se hablaba que pueden generarse desde trastornos hasta enfermedades. Entre las 5 más destacadas está demencia, ansiedad, epilepsia, trastornos afectivos y autismo. Encontré que también esto se relaciona luego mucho en psiquiatría por los daños que puede llegar a causar, sobre todo en los trastornos, en la ansiedad y demás, que ya se llega a tomar con medicamento. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En esta diapositiva se sigue hablando del sistema límbico. Aquí tengo una imagen con sus respectivos componentes y la descripción. Lo voy a acercar un poco porque no se alcanza a ver bien de dónde se origina la flecha para poder identificar. Listo. Lo dejo así donde se alcanza a ver. Voy a mover aquí un poquito la cámara. Bueno, ahí se alcanza a ver que sí es en las emociones, la última palabra. Empezamos de derecha a izquierda. En primera, el hipocampo, que es esta pequeña C invertida que tiene una protuberancia pequeña al final. Sus funciones: se encarga de la formación de nuevos recuerdos y regulación de emociones, que ya mencionábamos hace un momento, que es muy parecida a la función con la amígdala. Sigue el cuerpo mamilar, que se encarga de generar y regular las emociones. La amígdala, que es esta protuberancia, esta bolita anaranjada, aquí aparece con un pequeño detalle blanco. Rige las emociones, tanto agresivas, coléricas, la memoria y el aprendizaje. Sigue el hipotálamo. Rige lo que son las emociones, la motivación y las reacciones al estrés. Voy a mover un poquito la imagen porque no se ve la descripción completa. Listo, ya se ven los demás componentes. El bulbo olfativo capta y procesa la información proveniente de los receptores odoríferos. Sigue el septum. Es donde termina esta C grande, ¿no? Pero invertida y un poco más alargada que la que está abajo, ¿no? Que conforma el hipocampo y la amígdala. El septum, aquí aparece como septum. Encontré también un nombre completo, es septum pellucidum, que en latín significa pared translúcida, y su definición es una membrana delgada y translúcida que va desde el centro del cerebro y del cuerpo calloso hasta el fornix. Se habla que si llega a haber una lesión en esta área, se produce hiperreactividad y aumentan las conductas agresivas.
En sus funciones principales se habla de las relaciones funcionales con el procesamiento de la información emocional. El último es el giro cingulado. En sus funciones es la percepción de dolor, neuropático y nocicepción. Bien, voy a alejar un poquito para poder pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Este es el último tema, son los límites de los lobos cerebrales y sus funciones. En el centro aparece una imagen sombrada de un color diferente en las partes del cerebro para poder identificarlos, que está el frontal, el temporal, el parietal que está en la parte de arriba y el occipital que está cerca de la nuca. Bien, aquí esta imagen pareciera que está entre perfil o como si fuera una toma de arriba hacia abajo, pero a mí, por ejemplo, me causaba cierta confusión y duda que en algunas de las imágenes y en la lectura de Morrison me aparecía después una imagen de una toma distinta y me aparecía hemisferio izquierdo, derecho y las manos, y yo, pero ¿cómo si estamos hablando de los límites de los lóbulos cerebrales? Porque me hablas de los hemisferios. Después encontré que cada uno de estos lóbulos se divide en dos, porque aquí no se alcanza a apreciar por la toma, pero en la otra diapositiva ahorita les muestro, hay tomas de frente hacia atrás, hacia adelante, abajo, hacia arriba, donde se puede ver. Entonces por eso es que se habla que se puede hablar en singular en esos términos. Entonces sería lóbulos frontales, el izquierdo, el derecho, lóbulos parietales, el izquierdo y el derecho, por el hemisferio, ¿no? El izquierdo y el derecho. Bien, en las funciones, el lóbulo frontal se refiere a la conducta dirigida a metas, la concentración, el control emocional y el temperamento, la proyección motora y áreas de asociación. Coordina mensajes de los lóbulos, soluciona los problemas complejos, participa en muchos aspectos de la personalidad. Ahora vamos con el parietal. Sus funciones básicamente es la proyección sensorial y las áreas de asociación, y también las capacidades visuales y espaciales. Sigue el lóbulo occipital. Este recibe y procesa la información visual. Y al final está el lóbulo temporal. Sus funciones: el olfato, audición, balanza y equilibrio, emoción y motivación, parte de la comprensión del lenguaje y finalmente el procesamiento visual complejo. Bien, voy a mover la diapositiva para mostrar las imágenes que les decía, ¿no? Por eso en el título, lóbulos cerebrales en ambos hemisferios, izquierdo y derecho, para aclarar esta cuestión, ¿no?, que les comentaba. Por ejemplo, aquí en la toma que está en el centro, color rojo en su mayoría, verde y amarillo, ¿no? Ahí se alcanza a ver la división. En la que está hasta arriba, en la parte superior izquierda, ¿no?, de diferentes colores. El occipital, ¿no?, izquierda, derecha, el parietal igual, en todos los casos, en diferentes ángulos para poder aclarar esta situación, ¿no?, de que se divide en dos. Es por eso que puse varias tomas para identificar, ¿no?, porque luego llegan a generar muchas dudas. Bueno, pues este es el fin de la presentación. Con esto ya se terminan todos los temas, esperando pues haber tenido el menor número de errores posibles y que el desempeño haya sido más que aceptable, que sea bastante bien. Pues bueno, me despido esperando que todos estén muy bien y pues bueno, nos estamos viendo y aquí termino.